Entrevista de la jornada. Estamos en comunicación con la diputada provincial Agostina Mora. Agostina, ¿cómo estás? Carlos Murúa te saluda desde Caleta Olivia. Buenos días, Carlos, y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Todo bien por acá, una muy linda mañana, no sé cómo estará en Río Gallegos. Estábamos leyendo de algo de frío en Río Gallegos. Acá la verdad que no nos podemos quejar. No, está fresquito, pero soleado, que es Ah, importante. acá está nublado. Cambia el humor, ¿viste? Cuando tenés un poquito de luz. Sí, 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 es verdad, cambia. Bueno, Agostina, queríamos consultarte, primero obviamente, queremos consultarte sobre las novedades que hay en cuanto a esta intención del gobierno provincial de continuar con este proyecto de endeudamiento y también, ¿no? Sobre si hay algún tipo de negociación, ¿no? Parece que la cosa estuviera, no sé si la definición es empantanada, pero no hay ningún avance en ese sentido. No, por supuesto, no hay ningún avance, sigue existiendo un oficialismo caprichoso, autoritario, sin capacidad de escucha, con un ejercicio muy grande en generar una demonización a todo lo que sea distinto, ¿no? O contrario a lo que ellos establecen. A mí me preocupa mucho, Carlos, esta cosa que se dice, no nos quieren dar las herramientas, es una discusión político-partidaria, hay un nivel de debate de muchísima pereza intelectual de parte del oficialismo santacruceño. Nosotros estamos planteando distintos riesgos que se abren frente a una toma de deuda como la que el oficialismo está proponiendo, y ninguna de esas advertencias tiene que ver con una bandera partidaria. Cuando nosotros hablamos del riesgo cambiario, cuando nosotros hablamos de un proyecto de ley que es enunciativo, no taxativo, cuando hablamos de obras que no determinan la matriz productiva, no estamos hablando de cuestiones demagógicas. Y yo quiero ser clara, y lo interpreto en estos términos: este es un proyecto que es amplio adrede, a propósito, porque hay un oficialismo que quiere discrecionalidad en la plata que le pida a estos bancos internacionales. Nosotros, si queremos discutir un proyecto de desarrollo dentro de la provincia, propongamos obra específica frente a organismos multilaterales de crédito que solo financien esa obra específica, y no planteemos la colocación de bonos para, digamos, trabajarlo de manera amplia. No establece ni porcentaje de cuánto va a ser para administración de pasivos, cuánto de eso va a ir para obras, cuántas de esas obras van a ser estratégicas, cuántas adoquinados o cordón forestal de las ceras pico truncado. Entonces, quiero ser clara, Carlos, no hay ninguna de las discusiones que nosotros desde la oposición estemos dando en términos partidarios. Sí estamos dando observaciones técnicas de un proyecto riesgoso, porque como provincia tenemos el 80% de nuestros recursos en moneda nacional, no en dólares, ¿no? Ujú. Que es una de las cosas que por ahí salieron a hablar desde el gobierno provincial, ¿no? Bueno, no hay problema de que nos endeudemos en dólares porque nosotros cobramos regalías que son en dólares, ¿no? Ese sería... Sí, exactamente. Y hoy tenés las regalías y no podés dar aumento de salario porque te decís que no hay plata, ¿no? Ujú. Entonces, si vos estás hablando de que hay regalías como variable, de alguna manera, de garantía para pagar el endeudamiento, hay dos cuestiones ahí. Primero, que esas regalías, producto de la partida de YPF, cada vez son menores, y no existe en el proyecto de ley una proyección de cuánto van a ser las regalías de aquí a 15 años, ¿no? Y en segunda instancia, las regalías también están atadas a la cotización del commodity, y el petróleo está bajando, Ujú. ¿no? No Sí, sí, sí. solamente tenés menos cantidad de producción, sino que además el precio del petróleo baja. Todo eso hace que a vos te disminuya la cantidad de dinero que te ingresa. Entonces, yo siento que hay una construcción caprichosa de una única alternativa, cuando en definitiva la sociedad establece, primero en esta crisis de confianza que tiene con el oficialismo, dudas, advertencias, y además es una cuestión de sentido común. A vos te dijeron que el aumento de la paritaria estaba atado
al precio, en la colocación de este endeudamiento, ¿no? Te lo dijeron. Ujú. Y después, 2 meses después, aparecen con ofertas, porque evidentemente sí estaba la plata. Entonces, hay algunas cuestiones que no terminan de cerrar. No hay una decisión del oficialismo de poder escuchar y modificar el proyecto de acuerdo a nuestras observaciones. Hay una decisión a lo macho mexicano de sacarlo, así como está, sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de diálogo y sin ningún tipo de evaluación sobre los riesgos que esto implica para la provincia. Y recordemos una cosa, Carlos, que a vos te dijeron, ni bien se sentaron en la calle Alcorta, que la gestión que dejaba la provincia la dejaba fundida, quebrada, y con un endeudamiento irresponsable, porque había un ejercicio, o sea, había una deuda que se había tomado cuando ya se habían perdido las elecciones. Ah, ¿Recuerdan 10 mil, esto, 10 no? mil millones de pesos, ¿no? Los De famosos. 10.000 millones de pesos, así es. Ahora, ellos quieren tomar una deuda que tiene 3 años de gracia, que compromete 3 gestiones hacia adelante y que se va a terminar de pagar, si todo sale bien, en 15 años, si no en muchos más. O sea, esa construcción de que había un gobierno irresponsable que había tomado deuda, aún sabiéndose en retirada, estamos frente a la misma cuestión, aún peor, porque nunca se hizo una deuda en dólares, por más que el gobernador diga que estas herramientas siempre se aprobaron. Su propio secretario de Hacienda dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando estuvo en la Cámara, que jamás se había tomado deuda de la manera que se estaba proponiendo. Entonces, hay dos cuestiones ahí, que había una deuda supuestamente irresponsable porque comprometía otro ejercicio, y ellos están queriendo comprometer no solo uno, sino 3 ejercicios. Y te dijeron que estaba fundida porque tenía una deuda de 10.000 millones de pesos con el Estado Nacional en pesos, con tasa fija, digamos, no nada arriesgado, y ahora te quieren tomar una deuda que está atada al tipo de cambio, y que eso va a comprometer la cantidad de pesos que necesitemos, porque recordemos que como no manejamos la política monetaria, la provincia sale y coloca bonos, y a los dólares se los deja a Caputo y a nosotros nos mandan los pesos, ¿no? Entonces vamos a tener que comprar con más pesos a medida que se devalúe el peso y se aprecie el dólar, para poder pagar esa plata que nos prestaron, ¿no? ¿Por qué Quiero ser clara con esto: cuanto más sube el dólar, más pesos vamos a necesitar para comprar esos dólares que le vamos a tener que pagar al Banco Internacional. Bueno, sí, en los últimos días, ¿no? Hubo un aumento importante de la cotización del dólar, ¿no? Pasó de 1.420 a 1.480. Creo que vos te habías referido a eso también en tus redes sociales. Así es. Nosotros, el 14 de mayo, que fue la fecha específica donde se presentó, el dólar estaba en 1.393. Ujú. Y ahora, si tomamos, por ejemplo, la cotización del 6 de julio, está en 1.488. Ha tocado incluso los 1.500 pesos. Entonces, ya ahí tenés una variación que implica 57.000 millones de pesos más, ¿no? Ujú. Y eso también fue una de las Que consultas que le hicimos al equipo económico. es un cambio en la cotización dentro de todo marginal para lo que es la historia de la República Argentina, que ha tenido devaluaciones de 10, 20, 30. La última devaluación fuerte de apenas asumió este gobierno del 100%, ¿no? Entonces, digamos, el 5% ya cambia todo esto. Imagínate una devaluación como históricamente las ha tenido la República Argentina. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esa fue una de las consultas que nosotros le hicimos al equipo económico, preguntándole específicamente y de manera concreta si creían que el dólar estaba planchado, de alguna manera, que es lo que se escucha y lo que escuchás a todos los que entienden un poquito de los números. Nos dijeron que no hacen futurología. O sea, el mismo equipo económico que te dice que no es riesgoso tomar deuda en dólares no sabe ni siquiera proyectarte a cuánto va a estar el tipo de cambio. Y entonces, como el equipo provincial no nos da la respuesta, fuimos al equipo nacional, que saben que en el Banco Central de la República Argentina hay un instrumento que se llama el relevamiento de las expectativas del mercado. Bueno, solo ese relevamiento, que es conservador porque lo hace el Estado, ¿no? Lo hace el mismo oficialismo nacional, proyecta un dólar a 1.600, arriba de 1.600. O sea que ya cuando ellos estén finalizando su gestión, vamos a deber o tener que comprar con el doble de los pesos los dólares que nos prestaron. O sea, ya nos va a salir el doble de plata.
y entonces te dicen, no, bueno, pero es igual de riesgoso el tipo de cambio, no sé qué, no sé cuánto, cuando en definitiva lo que acá está de fondo es que no hay una propuesta ni un plan económico de fondo, porque vos, Carlos, recordemos que ya en diciembre le otorgamos desde la legislatura una herramienta que es la herramienta madre, que es la de presupuesto. Ese presupuesto ya contemplaba un nivel de endeudamiento récord de 450.000 millones de pesos. Ese nivel de endeudamiento récord, 4.200 puede ser. 450.000 millones de pesos. 450.000 millones. Ese nivel de endeudamiento, con esa autorización, pasábamos de ser la provincia menos endeudada junto con San Luis a ser de las provincias más endeudadas por persona del país, ¿no? O sea, ya ese nivel de los 450.000 millones de pesos nos posicionaba como la provincia con mayor nivel de endeudamiento per cápita. Vos imaginate si a eso que planificaste en un año, a la mitad del año, ni terminado el primer cuatrimestre del año, le planteas un nuevo nivel de endeudamiento. Entonces hay un equipo económico que está desnudo y a los gritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que vos no tenés un rumbo claro. Y ahí también hay, porque esos 450.000 millones de pesos que vos marcabas que están ya habilitados para el endeudamiento son una conversión del dólar más o menos algo así como 300 millones de dólares. Entonces, evidentemente ya es una parte importante de lo que el gobierno provincial está pidiendo por otros medios. ¿Cuál pensás que es el motivo por el cual el gobierno provincial está tan interesado en conseguir este financiamiento en dólares y no el otro financiamiento por ahí en pesos? ¿Y cómo entra el gobierno nacional en esto también? Porque yo creo que es claramente una indicación que quieren cumplir con el gobierno nacional. Es una indicación del gobierno nacional que le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional y que entonces necesita las divisas. Y como siempre el gobierno de Claudio Vidal ha querido ser de los mejores alumnos de Caputo, va en sintonía con eso y no importa acá lo que la provincia termine pagando o cuánto perjudica a los santacruceños y santacruceñas. Lo único que importa es quedar bien con la nación y rendirle pleitesía, a cambio de que no lo sabemos, porque la provincia la nación le debe a la provincia 400.000 millones de pesos en distintos conceptos que la provincia no le reclama. Entonces, no sabemos para qué intereses están conduciendo los destinos de la provincia, ¿no? Yo lo que creo concretamente es que de la supuesta alianza en donde se ha votado absolutamente todas las leyes que el gobierno provincial quiso, incluso con el diputado nacional del oficialismo Garrido siendo el garante del quórum, ninguna de las cuestiones han sido positivas para la provincia. No es que ha ingresado la plata del FONID que nos debe, no es que la partida de YPF ha sido con menor catástrofe social, no es que la nación nos ha depositado la plata que le corresponde a todas las provincias por las cajas de previsión no transferidas, ¿no? Entonces, frente a todas esas cuestiones que vos ves de sumisión de la provincia hacia la nación y evaluás cuál ha sido el resultado costo-beneficio, la verdad que hacia el pueblo no ha sido ninguno. Todas las decisiones que se han tomado han sido para que nosotros tengamos menores recursos, para que la población se vea mucho más afectada con los distintos aumentos, con la precarización laboral y la reforma laboral, con la eliminación de la zona fría, y ninguna de esas cuestiones el Estado provincial ha tenido una postura firme y clara de defender los recursos de los santacruceños. Agostina, ¿por qué pensás que el gobierno provincial está tan enfocado, digamos, en que el proyecto salga de esta manera o que directamente no salga, ¿no? Porque pareciera que hay algunos diputados, no sé si todos o lo suficientes como para que este proyecto sea aprobado, que han hablado diciendo, bueno, necesitamos o podemos comprometernos a aprobar un proyecto de ley que implique cambios en cuanto a la obligatoriedad de la realización de estas obras y que sean aquellas que puedan cambiar el panorama productivo de la provincia. Pero ¿por qué pensás que el gobierno provincial se encuentra empantanado en esta situación, teniendo en cuenta bueno, que evidentemente no está teniendo éxito, porque este debate ya viene hace varios meses? Por lo que te digo, por poder pensar en complacer a la nación, ¿no? Ser condescendientes con sus pedidos. Porque seguramente ahí los bancos internacionales
tengan una construcción de poder. Y bueno, hay un oficialismo, creo yo, que tiene como mucha contradicción en qué quiere ser, si representar a los trabajadores, representar a los sectores más poderosos, ¿no? Y seguramente el poder de seducción de los grandes poderes económicos, bueno, al oficialismo lo maree. Yo lo que creo es lo que nosotros tenemos como legisladores y legisladoras, como responsabilidad de comunicarle a la sociedad, que esto es un riesgo que no va a materializar el supuesto cambio de la matriz productiva de una vez y para siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque acá hay distintas herramientas que se han tenido a los fines de poder cambiar, si así lo hubiese querido el oficialismo, la matriz productiva. Tenemos, por ejemplo, el Fondo Unirse, que es un fondo fiduciario en donde las empresas, en el marco de la responsabilidad social empresaria, hacen sus aportes a la provincia, ¿no? Sí, y ese fondo fue creado durante la gestión de Alicia Kirchner. Durante su gestión, ella recibió 12.000 millones de pesos, la provincia, ¿no? Recibió 12.000 millones de pesos y fue ejecutado el 94%. De esos 12.000 millones de pesos de la gestión, durante la gestión de Claudio Orlando Vidal, se recibieron 94.000 millones de pesos. O sea, de 12.000 millones a 94.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto ejecutó para el supuesto cambio de la infraestructura, la matriz productiva? 20%. El Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, que tiene que ver también con la construcción o la dinamización de la obra pública, justamente para un tema sumamente sensible como es la construcción de soluciones habitacionales, entre otras cosas, fue ejecutado en un 54%. Entonces, mientras la provincia te demostró que teniendo la plata no supo transformarla en infraestructura, la subejecutó o decidió ponerla a rendir en plazo fijo, en paralelo a vos te están diciendo que ahora, después de 3 años, van a acceder a un nuevo endeudamiento que va a cambiar ahora sí la matriz productiva de una vez y para siempre. ¿Y qué estuviste haciendo estos 3 años anteriores? ¿Y por qué la plata que iba destinada a esa modificación de la infraestructura provincial no la ejecutaste o no la supiste ejecutar? Porque en definitiva hay una incapacidad de gestionar y administrar el Estado en favor de eso que ahora te quieren vender. Y por más que te digan lo que te digan, en los proyectos de ley y en el funcionamiento del Estado solo sirve lo que está escrito. Y si lo que está escrito no te dice que esas obras son taxativas y te dice que son enunciativas, bueno, ¿eso qué quiere decir? Es que pueden hacerlo como pueden no hacerlo. Un cheque en blanco, básicamente, ¿no? Exactamente, un cheque en blanco. Así es, vos lo has dicho. Tú lo has dicho. Agostina, también quería consultarte por las declaraciones de la vocera, después de lo que fueron las declaraciones del propio gobernador, ¿no? Que, bueno, llevó a la reacción por parte de los intendentes opositores, ¿no? Esta declaración del gobernador diciendo que habían intentado chantajear o que le habían pedido dinero de una forma, digamos, sin dar muchas precisiones. La secretaria de Medios de la provincia dijo que, bueno, que tenían todas las pruebas, digamos, de qué manera, como espacio político también, ¿no? ¿Pensás que se va a continuar, digamos, bueno, no? Porque las acusaciones obviamente son bastante graves, ¿no? Bueno, pero después te dicen que quieren construir el consenso y después 3 doritos después te acusan de extorsionadores, cuando en definitiva lo que está sucediendo acá es que producto de tus decisiones a nivel nacional y a nivel provincial, vos hoy retrocediste en tus recursos un año para atrás, ¿no? O sea, los municipios hoy cuentan con el mismo recurso que hace un año atrás cuando el costo es distinto, los salarios son distintos, el funcionamiento es distinto, ¿no? Frente a esa realidad de colapso financiero al que han sometido a los municipios, sumado al agravante de no tener un Estado provincial presente y un Estado nacional presente, es decir, que todas las líneas de transferencia de fondos que antes se hacían para descomprimir las arcas municipales hoy están totalmente ausentes dentro del Estado. Frente a ese escenario de que a vos te falta plata, te acusan de extorsionador porque vos querés que esa plata, por ejemplo, ociosa que tienen o en plazo fijo del UNIDSE, el 50% sea transferido para los municipios y que ese 50% pueda ir, por ejemplo, al bolsillo de los trabajadores municipales.
Frente a esa propuesta, ¿a vos te acusan de extorsionadores? ¿Qué es lo que tiene que hacer un intendente si no pelear por tener mayores recursos para que su población viva mejor? Bueno, ahí tenés una lectura de que reclamar los recursos que te pertenecen es mala palabra para este gobernador. Y ahí entendemos por qué no le reclaman los recursos que son de los santacruceños y santacruceñas al gobierno nacional. Porque para él evidentemente es mala palabra. Y otra cosa, digamos, si vos querés construir el consenso, Carlos, y vos decís, bueno, es importante todas las voces y el biribiri que dicen, pero después te acusan de extorsionar, es muy difícil creer que hay un puente de diálogo posible. Si vos lo único que estás haciendo es utilizar el aparato de comunicaciones del Estado para demonizarte, porque simplemente estás diciendo que esa herramienta, no las 50 anteriores que te dimos, esa herramienta puntual representa un riesgo para el futuro de la provincia. ¿Es tan grave creer que defendemos una postura que evita que nosotros tengamos un riesgo cambiario en la provincia? ¿Es tan grave como para generar la escalada del conflicto? O sea, yo lo que creo que acá hay un oficialismo que cree que esto es un sindicato y que tiene que existir una única palabra y que tiene que eliminarse todo tipo de diferencias y pensamientos contrarios a lo que se propone. Yo creo que debemos tener la capacidad de convivir de manera democrática y pensar cuáles de esas herramientas que se han puesto sobre la mesa son útiles para el fin común, que es el fin común que la sociedad viva mejor, ¿no? Si no hay una evaluación de que esa decisión que vos vas a tomar y esa herramienta que vos vas a otorgar beneficia a la población, todo lo contrario, porque vos ahora decís que no hay problema porque tenés las regalías para pagar, pero hoy no podés pagar salario y después vas a tener que pagar los salarios y el funcionamiento del Estado, más los intereses de la deuda y el capital que pidas, la plata que hayas pedido. Entonces, si ahora no alcanza, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que en 2 años va a alcanzar? Si además tampoco tenés ningún tipo de proyección para levantar el nivel de producción hidrocarburífera. Todo lo contrario, te lo dice el mismo gobernador, que las cuencas son geológicamente maduras. Bueno, entonces no hay un escenario de proyección de las regalías aumentando. Y hoy no te alcanzan para pagar ni siquiera aumento de salario, pero mañana te van a alcanzar para pagar eso más los intereses de la deuda. Es como es difícil desde el sentido común poder decirle a la sociedad que esto lo va a beneficiar. Yo creo que es todo lo contrario. Agostina, te llevo a otro tema. Quería consultarte también por, bueno, ¿no? El debate que se viene, creo que para la segunda mitad del año y también para el año 2027, que es el debate sobre la nueva ley electoral, ¿no? Hay una serie de proyectos presentados. No sé si estás en la comisión que trata estos temas, pero bueno, quería pedirte una opinión de la misma, ¿no? Porque hay varios proyectos, incluso, bueno, ¿no? Una presentación también del Bloque de Unión por la Patria. ¿De qué manera pensás que esto se tiene que resolver lo antes posible o que hay tiempo todavía para tratarlo el año que viene? Obviamente teniendo en cuenta que el año que viene ya directamente son las elecciones. No, yo creo que se debe necesariamente tratar este año, pero la comisión en realidad la conformamos, no la conformamos todos los diputados, pero sí se han hecho distintas convocatorias. Una será en agosto, una vez de que se levanta el proceso legislativo, para donde estemos todos los diputados y diputadas. Yo lo que tengo para decirte sobre eso es que es una decisión que no se puede tomar entre 24 diputados. Tienen que necesariamente participar las fuerzas vivas de la comunidad, los partidos políticos, y tienen que estar, digamos, formando parte de esa discusión también los sectores que no tienen representatividad dentro de la Cámara. Yo no creo que sea una discusión que se deba dar a puertas cerradas, o solo entre los legisladores y legisladoras, porque es una decisión sumamente seria para el futuro de la provincia y para determinar cómo se va a elegir de aquí en adelante a cada representante del pueblo. Entonces, sí me parece que es una discusión que amerita un debate responsable, sin especulaciones políticas, ¿no? Porque ya hay muchos que empiezan a ver cuál es el mejor sistema
electoral de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Yo creo que en eso no puede haber una especulación sobre, no se puede hacer futurología primero, pero tampoco puede haber una especulación sobre cuál es el sistema electoral que más te conviene, ¿no? Sino cuál es el más transparente, el que más represente en clave santacruceña nuestros intereses como sociedad, ¿no? Entonces me parece que es un debate que se debe dar necesariamente a partir de agosto, con propuestas concretas y con evaluación concreta y seria, pero con todos los sectores que formen parte de esa discusión. ¿Van a hacer algún tipo de pedido al gobernador para la convocatoria? Uno recuerda, por ejemplo, cuando fue el debate la reforma de la ley electoral después de las elecciones de 2009, que a nivel nacional, que el gobierno había perdido las elecciones legislativas, hubo una convocatoria amplia a todos los espacios, ¿no? Incluso aquellos que no tenían representación. ¿Van a pedir ustedes también una reunión sobre este tema solamente al gobierno provincial? No, ahí quedó dentro de la Cámara una comisión extraordinaria que se está haciendo sobre eso entre los diputados y diputadas para ser tratado en agosto. En agosto deberíamos tener en claro las distintas propuestas y cuál sería la más adecuada. El gobierno provincial, digo, a través de sus diputados, estará presente ahí, pero no es que se le va a pedir al gobernador una discusión sobre el sistema electoral. Me parece que no es ese el sentido, sino que todos los sectores deben formar parte de la discusión y bueno, para eso está la comisión que se va a convocar en teoría en agosto de este año, ¿no? Agostina, muchísimas gracias por la comunicación y por el tiempo que siempre nos das tan amablemente. Te mandamos un saludo. No, gracias a vos por el tiempo y por la posibilidad de contar cuál es nuestra verdad relativa, con equipos técnicos sólidos detrás de nuestras argumentaciones, sin especulaciones ni demagogia política, pero con sobre todas las cosas la responsabilidad de entender el impacto de cada una de nuestras decisiones sobre el futuro de la provincia. Muchas gracias a vos y a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Agostina Mora, diputada